Nuevamente, como ya saben, mi nombre es Alma Ortega, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Este video es sobre los generadores de corriente directa. Dicho tema es de la materia de máquinas eléctricas impartidas por el Dr. Jorge Refugio Reina de la Rosa. Generadores de corriente directa son máquinas de corriente directa que se utilizan como generador. No hay diferencias reales entre un generador y un motor, excepto en la dirección del flujo de potencia. Hay 5 tipos principales de generadores de corriente directa que se clasifican de acuerdo con la forma en la que se produce su flujo de campo. Generador de excitación separada, generador en derivación, generador en serie, generador compuesto acumulativo y generador compuesto diferencial. Todos los generadores son accionados por una fuente de potencia mecánica que normalmente se llama motor primario del generador. El motor primario de un generador de corriente directa puede ser una turbina de vapor, un motor diésel o incluso un motor eléctrico. En razón de que la velocidad del motor principal afecta el voltaje de salida de un generador y de que los motores principales pueden variar dentro de un amplio intervalo dentro de su característica de velocidad, se acostumbra a comparar la regulación de voltaje y característica de salida de diferentes generadores suponiendo que los motores primarios tienen una velocidad constante. Los generadores de corriente directa son bastante raros en los sistemas de potencia modernos. Incluso en los sistemas de potencias de corriente directa de los automóviles se utilizan generadores de corriente alterna con rectificadores para producir una potencia de corriente directa. No obstante, han mostrado un renacimiento limitado en los últimos años como fuentes de potencias en las torres independientes para teléfonos celulares. Esta práctica 7 se trata sobre el generador paralelo, también conocido como generador en derivación o shunt. Un generador de corriente directa en derivación suministra su propia corriente de campo conectando este directamente a través de las terminales de la máquina. En la siguiente figura se muestra el circuito equivalente de un generador de corriente directa en derivación. En este circuito, la corriente del inducido de la máquina alimenta tanto el circuito de campo como a la carga conectada a la máquina. Este tipo de generador tiene una ventaja sobre el generador de corriente de excitación separada que veremos más adelante, y esta ventaja es que no se requiere una fuente de potencia externa para el circuito de campo. La característica de las terminales de un generador de corriente directa en derivación difiere de la de un generador de corriente directa de excitación separada, en el que la cantidad de corriente de campo de la máquina depende de su voltaje en las terminales. Para entender la característica de las terminales de un generador en derivación, se debe comenzar con la máquina descargada, luego añadir cargas y observar lo que sucede. Conforme se incrementa la carga en el generador, se incrementa la corriente de carga y por lo tanto también aumenta la corriente inducida. Un incremento de la corriente inducida aumenta la caída de voltaje de la resistencia del inducido y provoca que disminuya el voltaje en las terminales. Cuando disminuye el voltaje en las terminales, la corriente de campo en la máquina disminuye con él. Esto provoca que disminuya el flujo en la máquina, disminuyendo así el voltaje inducido. En la práctica, agregamos resistencias de carga para que el voltaje fuera descendiendo. Una vez que se tuvieron conectadas las resistencias de carga, se tomaron las lecturas de voltaje y corriente de carga para cada caso. En la siguiente imagen se puede observar que conectamos la primera carga y el multímetro nos dio una lectura de 9.92 amperes y un voltaje de 108.9 volts. Se conectó la segunda carga y el multímetro marcó 1.5 amperes con 86.7 volts. Y por último se conectó la tercera carga. El multímetro marcó 1.6 amperes con 69 volts. Estos valores nos van a ayudar para graficar las características de las terminales de un generador de corriente directa en derivación, como veremos en la siguiente diapositiva. Y así es como nos queda la gráfica de las características de las terminales de un generador de corriente directa en derivación. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de su agrado.